La profecía de los 6.000 años y su final en 2031, el retorno de Cristo. Lo que os estamos mostrando ahora es algo que no podéis obviarlo. Debéis verlo sí o sí. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen que no se puede saber cuándo regresa Cristo. Sí se puede saber, porque está en las Escrituras. Y está en el mismo inicio de la Biblia. Eso sí, hay que leerlo en otro idioma, en el hebreo. Justo ese texto, porque en español no está traducido como es el texto original. Vamos a ello y os muestro rápidamente todo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así leemos nosotros ese versículo, ¿verdad? Pues mirad ahora en un interlineal hebreo-español, justo ese mismo texto. Arriba en hebreo, abajo la traducción literal en español. En hebreo la escritura y lectura van de derecha a izquierda, a la inversa de nuestro idioma. En principio creó Dios, fijaos que hay dos asteriscos, los cielos y dos asteriscos, la tierra. Fijaos, hay dos palabras que no están traducidas. Vamos a ver qué significan. Mirad si no. Primero de todo, ¿cuántas palabras aparecen? 7 palabras en Génesis 1:1. Eso nos indica los 7 días de la semana de la creación. Génesis 2 del 1 al 3 nos dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La letra Aleph, la que veis entre paréntesis, entre esas cursivas, cuyo valor numérico es 1 o 1000, está presente 6 veces en el primer versículo, aludiendo a los 6 días de la creación y a una equivalencia a 6 milenios de historia. Mirad dónde aparece marcado en rojo en cada palabra que veis ahí. En hebreo los números eran letras, al igual que en latín. Su significado, si cogemos 6 Aleph, son 6 por 1 igual a 6, pero también equivalencia 6 por 1000 igual a 6000. ¿Dónde aparece esto en la propia Biblia? Mirad, Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por tanto, esto es bíblico. Volvamos al texto de Génesis. Estas dos letras que no tienen traducción en el texto español, vamos a ver qué significan. Mirad, la primera letra en el abecedario hebreo es Aleph. Si hacemos la correspondencia con el abecedario griego, es Alfa. La última del abecedario hebreo es Tau. La última, en griego, Omega. Por tanto, ya veis la equivalencia en el lado izquierdo. Esas dos letras. Curiosamente, Apocalipsis 1:8 dice esto: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Por tanto, el Alfa y la Omega es Jesús. Si volvemos al texto, ¿qué quiere decir entonces bien traducido? Ahí lo tenéis. En el principio creó Dios Jesús, los cielos, y Jesús la tierra. Esta sería la traducción literal, tal cual, con esa alfa y omega, esa Aleph Tau. Mirad también esto. En el cuarto día de la creación aparece el sol. Curiosamente, Cristo es el sol de justicia. Biblia en mano. Está en el punto palabra 4. Génesis 1 del 14 al 19. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana,
el día cuarto. Demostrado es que el cuarto día de la creación aparece el sol. Y mirad qué nos dice en Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Por tanto, mirad, en el 4 aparece el Mesías, equivalencia en el 4000, año 4000. Pero es que en el 6 vuelve a aparecer. En el 6 es su segunda manifestación. Primera venida, 4000. Segunda venida, 6000. En Génesis 1:1 tenemos 7 palabras indicando los 7 días de la semana de la creación. La letra Aleph es usada 6 veces en Génesis 1:1. Por tanto, 6 por 1000 igual a 6000, lo que indica un periodo de 6000 años. Génesis 1:1 también predice el periodo de tiempo de los 7000 años del hombre. 7 palabras hebreas representando 7 días o 7000 años. Esto nos enseña que Jesús es la Aleph Tau, desde el principio, pero manifestado después de 4000 años como el Mesías, el sol de justicia. La Aleph Tau es la cuarta palabra en el cuarto día de los 4000 años después de la creación. Aleph Tau aparece también en la sexta palabra en el sexto día, indicando su segunda venida a los 6000 años. Por tanto, 6 más 1 igual a 7. Por tanto, la semana es igual a la semana milenial. Y el sábado es el reposo, es el séptimo día. Por tanto, en equivalencia, todo un milenio completo de reposo. 1000 años de reposo. Después de esos 6000. Ahora toca preguntarse, ¿y eso cuándo sucede? Pues mirad el diagrama. Y os vais a llevar alguna sorpresa. La entrada del pecado en Edén fue en el año 3970 antes de la era cristiana. Pasan 4000 años y justo en el año 31 de la era cristiana es la crucifixión de Cristo. Diréis, bueno, pero no puede ser. Jesús vivió 33 años, sí, pero es que Jesús no nació en el año 0. Ese año no existió en el calendario, se pasó del -1 al +1. Y encima Cristo no nació en el año ese hipotético 0, sino que nació antes. Por tanto, tenemos 4000 años hasta el año 31. Se dice que la profecía son 6000 años. ¿Dónde nos lleva esto? Sumadlo. 2031. La segunda venida de Jesús. Quedan 5 años y pocos meses. ¿Queréis ver un diagrama más completo aún? Aquí lo tenéis. Miradlo con detalle, por favor. La creación se produce en el año 4004 a.C. Si son 6000 años, eso terminaría en 1997. Por tanto, desde la creación ya han pasado 6000 años. Pero hay algo que hay que destacar. El otoño 4004 a.C. es la creación, pero mirad ese apartado de 4000 años. Algo sucede por allí. En la primavera del año 3970 a.C. entra el pecado. Por tanto, pasan 33 años y medio desde que Adán es creado hasta la caída en pecado. No fue de un día para otro. Y si desde allí partimos, vemos que en el otoño 4 a.C. de la era cristiana nace precisamente Cristo. ¿Y qué sucede? En la primavera del año 31 de la era cristiana muere Cristo. 2000 años más 6 meses, en otoño, será la segunda venida de Cristo, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué sucederá 1000 años después? Pues sencillamente que desciende la nueva Jerusalén del cielo a la tierra, y allí se acaba todo el mal por siempre. El milenio no será en la tierra, va a ser en el cielo. No esperéis 1000 años de paz en la tierra, porque aquí solo quedará Satanás y sus ángeles caídos durante 1000 años, encadenado, sin poder engañar a nadie más.
pero luego es la tercera venida de Cristo con todo su pueblo que ha sido salvo de todas las épocas, que descenderán del cielo. Vendrá la nueva Jerusalén, se asentarán allí, y allí vendrá la destrucción final de Satanás y sus ángeles, y de todos los impíos de todas las épocas, que habrán resucitado para recibir su paga por siempre. Luego sí que tendremos lo que ya será la eternidad. Tened este cálculo bien presente. La fiesta de los tabernáculos significa la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Esa fiesta aún no se ha cumplido de todas las del calendario judío, y es la que va a ser el momento adecuado para su retorno. Si alguien nos dice, bueno, pero Jesús, ¿cómo encaja en todo esto? Pues recordad, primer Adán, 33 años y medio sin pecar. ¿Y Jesús no es el segundo Adán, acaso? Sí, lo dice la Biblia. Vivió también 33 años y medio sin pecar. Y no pecó, pero Adán sí. Por eso es el que nos redime, Jesús. Y es el que prometió desde Génesis 1:1 la profecía de los 6.000 años, indicando el periodo que hay para la humanidad. Y ese periodo se nos está acabando. ¿Nos preparamos ya? Pensad que antes vendrá el falso Mesías, Satanás haciéndose pasar por Cristo. Y habrán apariciones de vírgenes que en verdad no serán vírgenes. Van a ser espíritus de demonios. Tened esto presente para no ser engañados. Y recordad, el sábado, el séptimo día, sigue siendo el sábado de Dios, el día de reposo, y no ningún otro día de la semana. De ahí la profecía de los 6.000 años, y de ahí que el sábado seguirá hasta esa época y por la eternidad. Y os dejo con la web nuestra del Gran Engaño Final. Aquí podéis encontrar todo lo que hemos presentado durante tantos años, para que comprobéis por vosotros mismos las pruebas de que todo lo que decimos está súper bien basado en la Biblia. ¿Cómo no? Y por último os dejo también con esta otra página. El canal de las conferencias que tenemos en Girona, en Cataluña, España, para seguir mostrando cosas que todo el mundo debería conocer. Aquí solo tenéis uno de pocos de esos temas. Hay bastantes más. Y no paramos de seguir haciéndolos para que mostremos al mundo lo que la gente debe conocer. El tiempo se acaba. ¿Queréis ser salvos? Ya sabéis dónde dirigiros. Que Dios os ayude. Maranata 2031. El Señor viene.